Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a entrevistar a Sara Rincón, la cual es una docente que hace parte del sector público y privado de las instituciones educativas. Hoy estaremos conversando sobre el impacto generado por el paso del decreto 2277 de 1979 al decreto 1278 de 2002. Buenas noches, Sara. Buenas noches, Jennifer, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Entonces, como ya Jennifer me presentó, mi nombre es Sara, soy docente del sector público y también privado. Soy licenciada en biología y tengo una maestría en educación. Muchas gracias por la invitación. Listo, profesora Sara. Entonces vamos a dar inicio a las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, profesora, Listo. ¿cómo cree usted que influye la profesión docente en la formación de futuros profesionales, líderes y expertos en diversos campos? Bueno, con base a la primera pregunta, pues nosotros como docentes somos pilares positivos o negativos en el estudiante. Nosotros somos los que nos encargamos de que nuestros estudiantes sean profesionales, líderes positivos o negativos. Esta profesión es muy bonita y por eso pues enmarca bastante responsabilidad. Entonces, por ende, pues nosotros debemos estar en la obligación de prepararnos cada día porque pues nuestros estudiantes tienden a tener bastantes inquietudes sobre los referentes que ven en nuestra sociedad. Listo, profe. ¿Y usted puede decirme cuáles son esas repercusiones económicas de la profesión docente en términos de la inversión en educación y el desarrollo económico de un país? Bueno, pues es un factor negativo con base en la situación que estamos viviendo en la educación de Colombia, pero pues también tenemos que ver dos aspectos. También vemos el aspecto negativo en la parte de la juventud. Se han realizado varias oportunidades, varias eh, capacitación para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios, pero pues ellos no quieren continuar con eso, quieren es emigrar de nuestro país y pues tener nuevas oportunidades fuera de él. Entonces, pues también interviene el proceso, la parte económica, porque pues para, digámoslo así, lo que manifiestan los estudiantes es que como es pobre no puede estudiar, pero son limitaciones que ellos también se están colocando, porque pues ven las nuevas oportunidades estando fuera del país y no en nuestro país. Listo, profesora, muchas gracias. Como tercera pregunta, ¿cómo cree que afecta la formación y capacitación la calidad de la enseñanza en los sectores públicos y privados? Bueno, con base en los estudiantes creo que no afecta. Cada uno de los sectores, tanto públicos y privados, están en la capacidad de formar estudiantes líderes que pues se interesen en nuestro país, ¿sí? En una mejoración continua. Si lo hablas por parte de nosotros, las capacitaciones que nos realizan, pues depende. En la parte del sector público se realizan diferentes capacitaciones, pero pues en el sector privado también. Entonces esto interviene más que todo en el proceso que conlleve cada institución. Listo, profesora. Algo muy relevante y tal vez podemos verlo como una problemática
sobre los salarios tanto de los docentes que trabajan en instituciones públicas y privadas. Entonces, esta pregunta hace referencia a usted qué piensa de estas diferencias salariales entre estos dos sectores. Bueno, vamos a empezar con el sector público. En el sector público, pues por obvias razones los docentes deben tener como mínimo una licenciatura, ¿sí? ¿Cómo van cómo van surgiendo, pues cómo se va clasificando? Pues por medio de los estudios, especializaciones, maestrías, doctorados. Y si hablamos del sector privado, pues en el sector privado le dan la oportunidad, no en todas las instituciones, cabe aclarar, pero pues le dan la oportunidad a los estudiantes, a los que están empezando con nuestra profesión, entonces pues obvio su salario va a ser menor. Entonces, en algunas instituciones pues pueden pagar el mínimo, en otras menos del mínimo, pero pues eso ya depende de cada una de estas instituciones y también del sector donde estemos ubicados, porque pues si estamos hablando de un estrato 1 o 2, pues el salario para nosotros los docentes va a ser mínimo, o sea, muy bajo. Si hablamos de un estrato 6, pues su salario aumenta, pero pues esto cabe mencionar que pues el estudio debe ser mucho mayor, es decir, debe tener la licenciatura y no le van a dar la oportunidad a los estudiantes de empezar con la profesión, sino ya tiene que tener como tal su licenciatura. Listo. Seguimos, profesora. ¿En qué medida la falta de recursos y financiamientos en las instituciones públicas afecta las condiciones económicas de los docentes? Sí, sí, claro, porque, aló, Sí, profesora, la ¿me, escucho. porfa, me repites nuevamente la pregunta? Es que se te escuchó entrecortado. ¿En qué medida la falta de recursos y financiamiento en el sector público afecta las condiciones económicas de los docentes? Bueno, sí, sí tiende a afectar, claro que sí, pero porque pues económica es un factor muy importante para el desarrollo. Eh, eh, que en algunas instituciones pues no contemos con todos los recursos, pero pues el docente trata de incentivar nuevas estrategias que permite que el estudiante tenga un acercamiento positivo, sí, pero pues claro, eso sí, sí afecta. Listo, de acuerdo. ¿Qué cree usted, profesora, de la estabilidad laboral de los docentes, tanto de las instituciones públicas y privadas, en términos de contratos y posibilidades de despido? Bueno, pues esto depende, se clasifica en dos sectores. Cuando hablamos de un sector público, pues esto depende de dos situaciones. Primero, pues el docente que está en plan, pues debe cometer como tal una falta demasiado alta, pues para ser retirado del servicio. Si hablamos de un docente provisional, pues esto depende de la necesidad que está reemplazando, ya sea una enfermedad, ya sea una licencia de maternidad o por amenazas, o bueno, etc. Sí, entonces son diferentes situaciones que permiten como tal de que que se interrumpa el contrato o que se ha retirado del cargo.
Si hablamos de la parte del sector privado, pues se interviene también varios sucesos. Una es de pronto por no seguir las normas, porque pues son sus normas, el manejo es totalmente diferente a un público. Dos, un suceso demasiado alto, ya sea con un estudiante o un padre de familia. Entonces, esto tiende a variar bastante. De acuerdo. Siguiente pregunta. Profe, ¿usted qué piensa de las oportunidades o habilidades que, que se brindan en los docentes que trabajan tanto en las instituciones públicas o privadas? Bueno, creo que las oportunidades, más que lo que nos brinda tanto el Estado como una parte privada, la damos nosotros, ¿sí? En ambos ámbitos, pues nos brindan como tal conocimiento, actualización día a día. Pero pues nosotros como docentes estamos en la obligación de irnos preparando continuamente, ya que nacen nuevas herramientas que esto ayuda a fortalecer el aprendizaje del estudiante. Entonces, si hablamos de la parte pública, pues ofrecen diferentes becas para los docentes que están en planta para que hagan su maestría, su doctorado. Si hablamos de la parte privada, pues ellos encaminan es a diplomados, a lenguaje, a capacitaciones muy básicas. Pero pues esto más que todo es una oportunidad, yo creo, personal. ¿Sí? Entonces es como más que eso. Nosotros estamos en la obligación de irnos capacitando y pues buscar nuestras propias oportunidades. Que ellos sí nos dan el beneficio de la mejorar continuamente, sí, pero pues es cada obligación de cada docente. Listo, profesora. ¿Puede decirme algunos derechos y deberes específicos que se detallen en el decreto 2277 para los docentes en Colombia? Bueno, los deberes como tal sería, bueno, respetar a la comunidad educativa, tanto estudiantes como padres de familia, motivi- motivar día a día a que continúen con sus estudios, incentivar la importancia de terminar sus estudios, de estar mejorando el respeto también creo que es un factor importante en esta profesión. Los derechos que nosotros debemos incentivar o pues que debemos realizar es ser responsable, cumplir con todas nuestras obligaciones, pues tener como la visión libertades que los estudiantes pues manifiestan. No podemos pues cerrarnos a solamente la decisión de nosotros, sino al contrario, tenemos que escuchar los cambios que tienen los jóvenes, porque pues ellos están en un avance continuamente y más por medio de las redes sociales. Entonces, creo que esos son los derechos. Y rápidamente, profesora, para terminar, ¿cuál cree que son los criterios ¿Me escuchas? específicos? Sí, profesora. ¿Me escucha, profesora? Sí, se te escucha como entrecortado. Y rápidamente, para terminar, ¿cuáles cree que son los criterios específicos de evaluación para poder acceder a un escalafón? Bueno, en la parte
parte en el sector público, pues para poder ascender y pues para estar como docente de planta tenemos primero que aprobar el concurso, que eso es una evaluación por competencias, ¿sí? Después de que el mínimo puntaje para pasar o para aprobar esta evaluación es de para los docentes. Para otros cargos, pues ya aumenta el puntaje. Después, pues vienen las entrevistas, la evaluación de antecedentes y después de que ya todo esto fue aprobado, pues entran a un periodo de prueba que dura aproximadamente 4 meses. Cabe resaltar que los docentes, después de que ya están vinculados, van a estar evaluados por el rector cada año. ¿Sí? Esos son los cambios que han tenido con el antiguo decreto del 2277. Entonces ellos deben estar en constante evaluación para poder ascender. Ya pasaron el periodo de prueba, ya quieren es ascender porque hicieron otra especialización, hicieron otro estudio de más, pues ellos deben lo mismo, aplicar a una evaluación y continuar con el mismo proceso para poder ser eh, ascendidos. Entonces, este es las pautas o pues el proceso que debe llevar el docente. Listo, profesora. Entonces ya para terminar, le agradezco por su tiempo y por sus valiosos aportes. Vale, muchas gracias.